miniserie de historia de los mundiales que hemos planteado aquí en Fútbol Infinito, para lo cual les invitamos a suscribirse a nuestra página de YouTube, seguirnos en nuestras redes sociales para estar al tanto de lo que estamos ofreciendo, porque estamos en la recta final hacia la Copa del Mundo. Más adelante tendremos programas especiales sobre cada una de las confederaciones, las reales opciones que tienen de cara al Mundial, cómo han llegado los equipos y por supuesto seguiremos con las entregas habituales de aquí hasta que comience o que se pare el fútbol para que comience el Mundial de Qatar 2022. Por ello la bienvenida al señor Jaime Macías. ¿Cómo está, Jaime? ¿Cómo estamos, Vizca? Un saludo para ti, un saludo para todos. Esta idea nació una noche de muy poco fútbol, cuando comenzábamos a divagar sobre lo cerca que estaba el Mundial, y después de 15 minutos de conversación nos dimos cuenta que aquí había algo que podíamos presentarles. Así que por eso estamos aquí. Y ¿cuál es el primer Mundial, Vizca, que tú recuerdas de memoria, sin tener que ir a los libros o toda la preparación que hemos tenido profesionalmente? De tu cabeza, así, directamente, ¿cuál es el primer Mundial que tú recuerdas? Y el de Argentina, 1978, porque del 74 tengo algo muy borroso. Por ejemplo, en el año 74 tengo los primeros recuerdos así, digamos, que se me han quedado grabados en la memoria. Uno tiene que ver con una situación que ocurría durante el Mundial, justamente, y no la voy a contar porque no viene el caso, porque es una situación de la política. Entonces, cuando uno habla de política, dice, lo recuerda porque está a favor o lo recuerda porque está en contra, lo voy a dejar allí. La gente que nos sigue de Argentina sabrá julio de 1974. Entonces, el primer mundial que recuerdo es el que lo viví en Argentina en 1978. Así que me parece que vamos a comenzar por ahí, o vamos a ir llevándolo, porque Jaime todavía no había nacido. Entonces, ese es el recorrido nuestro, porque tampoco queremos ir para contarles algo que vimos en las películas, ¿no? O sea, me parece que eso sería como un poco absurdo. Aparte, acá vas a tener que llevar el gran peso, digamos, hasta la época en la que yo nací, Bien. de la historia y del contexto, porque eh, el primer mundial que yo recuerdo así y te puedo recitar grupos, resultados y todos los detalles es Alemania 2006. Tengo recuerdos puntuales de Corea y Japón 2002, sobre todo los días en los que jugaba Ecuador, porque en Ecuador, al ser un mundial que se jugaba a la madrugada, los colegios entraban más tarde en los 3 días que Ecuador jugó partidos de mundial. Entonces fue muy difícil seguir el mundial en sí, pero sabíamos lo que estaba pasando. Y después de Francia 98 tengo vagos recuerdos, eh, así como los tuyos del 74, básicamente. Entonces creo que si ese mundial del 2002, en mi caso, no se hubiera dado a la madrugada sudamericana, lo tendría mucho más presente. Creo que tiene que ver mucho más con los horarios que con la capacidad de memorizar lo que estaba pasando en aquel momento. Bueno, en aquel entonces yo tenía 8 años cuando comenzó el Mundial de Argentina, el 1 de junio de 1978. Hasta recuerdo el día de la semana, fue un jueves. Ese día fue la ceremonia inaugural. Ya estábamos a punto de entrar en el invierno, y no es como el invierno en América Central, donde el invierno es donde más llueve, pero son los días más calurosos. No, acá es invierno del hemisferio sur. Recuerdo que estaba en una clase de inglés cuando estaba la televisión ahí, y ese jueves jugaban Alemania y Polonia en el estadio de River Plate, que empataron 0-0. Al día siguiente empezaron los grupos y recuerdo, por ejemplo, el gol de Dominique Rocheteau en Mar del Plata, con que Francia se puso en ventaja en el marcador frente a Italia. Un grupo muy difícil, había tocado Argentina con 3 equipos europeos. Hungría, que había clasificado en la repesca ante Bolivia. Después leí la historia de que Hungría dona el Autotrol, que era el tablero electrónico. Ahora le digo Autotrol a la gente, piensa que es cualquier otra cosa, pero era el tablero electrónico que existía, que era una tecnología, supongo que era alemana. Se lo dona Hernando Siles, donde clasifica la selección de Hungría. Entonces a Argentina le tocaron 3 europeos en el grupo. 16 equipos jugaron ese mundial, y de la primera fase, aparte de los partidos de Argentina en particular, recuerdo eso, recuerdo los partidos también de Francia,
Recuerdo, bueno, el segundo de Francia con Argentina, jugaba Michel Platini. Eh, y recuerdo, bueno, la sensación que quedaba con el juego de Holanda, incluso allí en ese mundial, Rensenbrink marca el gol 1000 de las Copas del Mundo en un partido, si no me equivoco, fue contra Irán. A ver, déjeme ver. Irán, Eh, Irán, Vizca, que era una de las debutantes en ese mundial. Como tú lo correcto. decías, ese fue el último mundial de 16, porque a Ujú, partir del siguiente ya jugaban 24 equipos, y Asia, teniendo más de 50 países, apenas tenía medio cupo al mundial. correcto. Asia tenía que jugar un repechaje con Oceanía, y ahí es donde Irán termina llegando al mundial, siendo una de las debutantes junto a Túnez. África sí tenía un cupo directo a la Copa del Mundo, y termina jugando esa repesca Irán para llegar a la Copa del Mundo. Si no me equivoco, es ante Nueva Zelanda, no, Ujú, ante Australia, que termina clasificando a la Copa del Mundo la selección de Irán. correcto. Sí, porque África clasifica a un solo equipo, que es Túnez, que va a jugar al grupo de México, donde también estaban Polonia y Alemania Occidental. O sea, ese grupo no parecía tan complicado. Si uno tenía que marcar el grupo de la muerte, probablemente era el grupo de Argentina. O sea, para que se piense que no había tanto favoritismo, ¿no? Clasifica a esta Copa del Mundo, por ejemplo, Escocia y no clasifica Inglaterra. Eh, y España está en el grupo 3 donde estaba Brasil, donde estaba Austria y donde estaba Suecia también. Entonces, de esa primera fase, recuerdo el juego peruano. Me parece que ese es el mejor Teófilo Cubillas. Más allá de que tuvo un mundial muy destacado en México 70, creo que es el mejor momento de la carrera del Nene Cubillas. ¿Y qué más recuerdo de la primera fase? Recuerdo el juego de Túnez. Túnez le gana a México en el estadio de Rosario Central 3-1. Es el debut, el día, justamente ese viernes. Partido de segunda hora era el partido de Túnez contra México. Y a tercera hora ese viernes jugaba también en River Argentina frente a Hungría. A ver, Vizca, hay un contexto, y no quiero meterme en temas políticos, ¿no? Pero venía el Mundial de una Alemania dividida. Quizás políticamente todo el mundo miraba qué pasaba en Alemania, porque el Mundial venía de una Alemania dividida, y llega a una Argentina en un momento político que había muchos ojos puestos sobre ese momento político argentino, para ponerlo en el mundo. Sí, Eh, Había, digamos, toda esta rumorología, porque hoy, cuando se habla de que un país es sede de un mundial, hay mil razones estratégicas, comunicacionales, políticas, por las cuales uno dice, ah, tal o cual país quiere ser la sede del mundial para tal cosa. En aquel momento, ser un poco más ingenuo en por qué un país albergaba una Copa del Mundo. mira, no creo que la gente pensara desde un punto de vista ingenuo. Había también, era otro mundo, la información trascendía de otra forma y creo que en Europa había mucho mayor conocimiento de lo que realmente estaba pasando en Argentina. Para ponerlo en contexto, Argentina vivió unos años 70 muy tumultuosos. eh, Después de 1955, probablemente la figura política más importante de la Argentina del siglo XX, Juan Domingo Perón, marcha al exilio. Ese exilio culmina en el año 72-73, cuando regresa a Argentina y termina ganando en el 73 unas elecciones que lo dejan en el poder junto con su segunda esposa como vicepresidente. Esto genera, Perón ya estaba muy, su salud era muy endeble y el país estaba muy complicado porque ya se había hecho presente, al cabo de tantos años de gobiernos militares, se había hecho presente la guerrilla, una guerrilla marcada por el Ejército Revolucionario del Pueblo, más de izquierda, y por Montoneros, que era la izquierda del peronismo. Y dentro de todo esto se generó el golpe militar de 1976, que, cuyo objetivo, no declarado en aquel momento, era poner orden. Se llamaba el proceso de reorganización nacional, así como lo dictaron los militares. Y dentro de ese proceso ya estaba prometido el Mundial Argentina. Avelán se lo había prometido al país y los militares se comprometieron a hacer la inversión que hacía falta para llevar adelante esa Copa del Mundo. En Europa, todo esto por la gente que marchó hacia el exilio, esto trascendió
la situación que se vivía en cuanto a la represión y a los derechos humanos. O sea, no se buscó hacer justicia, sino que se buscó desaparición de gente. Y bueno, dentro de todo este tema, el Mundial se llevó a cabo con una de los mayores centros de detención ubicado a 1000 metros del estadio de River Plate, que era la Escuela de Mecánica de la Armada, donde fallecieron muchas personas, incluso como luego se conoció en aquellos fatídicos vuelos de la muerte, donde se los drogaba y se los lanzaba al Río de la Plata para que los cadáveres no aparecieran técnicamente, pero luego con las corrientes los cadáveres aparecían o en la margen uruguaya o en la margen argentina del Río de la Plata. El caso más emblemático es el caso de Países Bajos, de Holanda, que se dice que una de las razones por las cuales el mejor jugador del fútbol del mundo en aquellos años, Johan Cruyff, decide no ir a Argentina, aunque después él lo desmiente y dice que no va por un tema familiar. Entonces, Alemania, que venía de ser campeona del mundo, no era exactamente el favorito. Se pensaba que la selección holandesa era uno de los favoritos, pero me parece como que no había un favorito claro. Claro, Holanda. Checoslovaquia, que había ganado la Eurocopa con aquel gol de Panenka. Y bueno, ese era el contexto mundial. O sea, lo que pasaba en aquellos años es que el flujo de la información era mucho más lento del que es hoy. Es que Holanda venía de haber perdido la final en Alemania como favorita. Holanda había llegado como favorita a aquella final del 64 y es uno de los tantos ejemplos donde uno puede decir hicieron el gol muy rápido, porque siempre es el ¿y qué hubiera pasado si Holanda no marcaba en Múnich? Creo que fue esa final antes de En los... el Olímpico, En el el Olímpico Olímpico de de Múnich, Múnich. sí, antes de los 2 minutos. Pero estamos en el 74, perdón, estamos en el 78, en un momento, Vizca, hay una época donde casi que era por acuerdo la alternabilidad Europa, Sudamérica, Europa, Sudamérica. La única vez que no se había dado eso en el tiempo reciente había sido cuando en el 54 se juega en Suiza, en el 58 se juega en Suecia, pero Uh -huh. después era uno en América, uno en Europa. Y te pregunto por esta otra tendencia muy marcada. Antes de Argentina 78, la única selección que había ganado un mundial fuera de su confederación había sido Brasil en Suecia 58. Uh -huh. Hecho que se mantuvo durante mucho tiempo, incluso, bueno, hasta el Hasta España. 94. Bueno, hasta Brasil 2002. Bueno, después lo que hablamos es confederaciones o continentes más que confederaciones, Uh -huh. porque Argentina lo gana en CONCACAF en el 86 Y Brasil también en y el Brasil 70. lo gana también en CONCACAF. Entonces, Sí. después, bueno, hacemos una división Sí. continental. Pero bueno, esto, Uh ¿ponía a -huh. Argentina en alguna situación de favoritismo? No, Digamos, ¿cuál era la expectativa de la Argentina sobre lo que Argentina podía hacer en su mundial? no, yo creo que había mucha presión y creo que los militares esperaban que se mostrara un país, que esa era la idea, la ideología, intentaba mostrar un país en el cual no pasaba nada, cosa que era obviamente falso, y donde el país era próspero. Argentina hace una gran inversión, maneja las sedes entre Buenos Aires con 2 estadios, Mar del Plata, a 400 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, Rosario más o menos a 600, Córdoba a 800 y Mendoza en la otra punta del país más o menos a 1200 kilómetros. Construye los 4 estadios de lo que nosotros llamamos el interior. Bueno, ya Rosario Central existía. A Rosario Central le pasó lo mismo que a Vélez y que a River Plate, o sea, 3 estadios. Mar del Plata, Córdoba, el hoy Mario Alberto Kempes, y Mendoza, hoy Malvinas Argentinas. Y el Mundial se desarrolla allí, dentro de esa historia. Tácticamente yo creo, Jaime, que es un Mundial donde la mayoría de los equipos jugaba 4-3-3, algunos jugaban un poquito más conservadoramente 4-4-2, pero eh, el honor del Mundial se lo lleva un futbolista que explota en la segunda fase del torneo, que es Mario Alberto Kempes. Kempes no había marcado ningún gol, no había tenido Uh una -huh. buena primera fase de Mundial en los 3 primeros partidos de Argentina, y cuando Argentina va a Rosario, donde Mario había jugado en Rosario Central, es como que se encuentra Kempes, el cual también tiene un guiño hoy que veríamos con otro reglamento, la mano que mete en el partido contra Polonia, que hubiese significado el día de hoy una expulsión instantánea Y una suspensión posterior para el partido para el siguiente, partido siguiente, sí. o para los partidos siguientes. Antes, eh,
esas eran las, digamos, hoy con el periódico de lunes sabemos que Kempes fue la gran estrella del Mundial. Sabemos, y no solamente porque tú lo marcas, fue la mejor versión de Nene Cubillas, pero también sabemos que Cruyff no llegaba a Argentina. ¿Y quién era el encargado de ser la figura del Mundial? ¿Quién era el hombre llamado a ser la figura del Mundial? Mm, Yo creo que Beckenbauer tampoco estaba. Ahora tendría que repasar, pero me parece que el plantel alemán no lo tenía. Yo te lo digo en un segundo. Entonces, claro, de los protagonistas de la final del 78, los grandes, eh, creo que no estaba, a ver, creo que no estaba Gerd Müller. Eh, a ver, acá está. A ver, estaba Sepp Maier. Sepp Maier estaba, bueno, porque Sí. los que dominaban el mundo del fútbol a nivel de clubes en Europa eran el Bayern, ya había pasado la época del Ajax, Bayern y Liverpool. Entonces, dicho esto, a ver, De los veteranos del Bayern estaba Sepp Sepp Maier, Maier y ujú, estaba Karl-Heinz Rummenigge. Rummenigge y Schwarzenbeck, pero eran todos los que sobrevivían del Bayern, exactamente. Creo que ya para aquellos años Beckenbauer ya había abandonado la selección y se había ido a jugar al Cosmos, donde un poquito antes se había retirado Pelé. Entonces, era un equipo que no era exactamente o no parecía el equipo más fuerte para defender la Copa del Mundo. Creo que la gran figura, lo que más recuerdo de Alemania, que la gran figura era Maier, Sí, el Maier, Sepp arquero. Maier, el El que venía. arquero, sí. Y justamente sin Inglaterra en ese mundial, muchas de las Bertie grandes figuras Fox era el capitán. lo que te decía, dije, es que sin Inglaterra, Ujú. muchas, por no decir todas esas figuras de Liverpool, tampoco estaban. El único que estaba Claro, ahí era Kenny Dalglish exactamente. Sí, del Liverpool, efectivamente. con Escocia. Entonces, eh, en el marco de la Copa Libertadores, equipos como el Cruzeiro en aquellos años, bueno, Boca ya había sido campeón en el 76 y en el 70, no, en el 77 y repite en el 78. Pero es después. Después, sí, que Claro. le gana al Deportivo Cali más adelante. Boca había sido campeón en Montevideo en el año 77, pero Boca tenía un equipo bastante veterano, donde el Loco Gatti había sido figura, Ernesto Mastrangelo, que tampoco estaba en la selección. Y la particularidad de ese plantel de Argentina era que no había un solo jugador de Boca Juniors, con la excepción de Alberto César Tarantini, que había sido formado por Boca, pero que ya no estaba en Boca en ese momento, el Conejo Tarantini, que era el lateral izquierdo de la selección de Menotti. Pasamos a la fase de grupos, donde sabemos que se dio la primera victoria de un equipo africano con Túnez. Nunca antes un africano había ganado una Copa del Mundo. Aquella victoria que Vizca mencionaba sobre México. Vizca, ¿eres amigo de Mario Kempes? Sí, ¿Eres amigo de Nene Cubillas? sí. ¿Cuáles son los dos lados de la historia de ese famoso Argentina-Perú de Ajá, la segunda fase de grupos? Porque después de que se acaba la fase de grupos, se arman dos cuadrangulares, sí. donde Argentina comparte con Brasil, Polonia y Perú, y donde Países Bajos comparte con Italia Italia, Austria y Alemania Occidental. y Alemania Occidental. Que Alemania Bueno, Occidental decepciona, no gana ningún partido. Y Austria le gana a Alemania en la última jornada. Entonces, eh, tuve la posibilidad a través de perfiles de charlar con protagonistas de lo que ocurrió en el 78 con Perú. Porque bueno, en ese formato que ya se había utilizado en el año 74, aunque me parece que con una variación, creo que en el 74 se juegan los cuadrangulares, o la segunda fase de grupos, y después me parece que hay una semifinal. A ver, déjame revisar eso. Eh, en el 74. no, me parece que no. Es Holanda va a la final, correcto. Exacto. Entonces, es el mismo, exactamente el mismo formato. Y ese formato se mantiene hasta el 82. En el Se 86 mantiene, cambia. no, en el 82 creo que hay unas semifinales, ¿eh? Ahí se agrega ese Perdón, sí, paso. sí, tienes razón, tienes razón. Entonces, los dos grupos se juegan. Última jornada del segundo grupo. Uno se juega mayormente entre Buenos Aires y Córdoba.
Se esperaba que Argentina pasara ese como primero del grupo, pero Italia le gana el grupo a Argentina. Y el otro se juega con Brasil y Argentina, mayormente entre Mendoza y Rosario. Brasil le gana a Perú el primer partido, Argentina le gana a Polonia el primer partido. La diferencia de gol era el factor de desempate. En la segunda jornada, Polonia le gana a Perú 1-0, llega a 3 puntos y Argentina y Brasil empatan 0-0. Pero en la última fecha, a primera hora, en Mendoza, Brasil le gana 3-1 a Polonia. Entonces Argentina sale al campo sabiendo que tiene que ganarle por 4 o más goles a Perú. Perú en ese momento tenía 0 goles a favor y 4 goles en contra en esa segunda fase. O sea, parecía como que Perú ya había pasado muy bien por su grupo y como que había tirado la toalla. Es que Cubillas la victoria a Perú no le servía de nada. no le servía absolutamente. Le, Perú le no se- jugaba por le- nada. le servía para ser tercero y el tercero estaba fuera. Eran 1 y 2 los que avanzaban. Exactamente. Perú no tenía ninguna posibilidad, ninguna opción. Brasil ya tenía 5 puntos. Polonia ya había resignado sus posibilidades porque era un partido decisivo. Polonia tenía que haberle ganado a Brasil y esperar que Argentina no ganara. Entonces se da ese último partido en la noche esa del 21 de junio, o sea, 4 días antes de la final. Eso fue un miércoles por la noche. Se dice, y lo confirman varios jugadores del plantel peruano, que el presidente argentino, el teniente general Videla, ingresa al estadio, lo cual sería una situación absolutamente anormal en el mundo de hoy, al vestuario visitante del estadio de Rosario Central, que aparece allí a saludar a los hermanos sudamericanos. Y ahí, bueno, surgen todo tipo de conjeturas que hablan de un barco con cereales para pagar el favor y que Perú, en fin. Perú mete una pelota en el palo al comienzo del partido y sale a jugar bastante braviamente, pero aparece un gol de Leopoldo Luque y Argentina luego suma. Le costó el partido a Argentina, porque al descanso Argentina ganaba, si no me equivoco, 2-0 solamente, Jaime. Hay un segundo gol, espérate, ahora lo voy a revisar Argentina aquí se del va al descanso 3-0 arriba. Perdón, 2-0. 2-0 arriba. Kempes y Tarantini. Exactamente. El Conejo Tarantini marca de cabeza en un córner y Argentina no parecía como que tenía el partido comprado, no daba ninguna sensación, pero en el inicio del segundo tiempo, ahí aparece un gol de Kempes después del descanso eh, y el gol decisivo es el gol de René Orlando Houseman, jugador de Huracán, que ingresa de cambio por Ricardo Daniel Bertoni en el 64 y marca 3 minutos después. En una carrera alocada lo va a festejar con Menotti porque Houseman era jugador de Menotti. Y ahí, bueno, se terminó el partido, después Argentina agrega 2 goles más, pero el 4-0, la clasificación a la final llega en el 67. Vizca, a ver, en esta época, los cambios eran por obligación, no eran tácticos. O sí eran tácticos. Por cansancio, más bien, o lesión. A O sea, veces por un tema táctico, o sea, de un tipo revulsivo. Los cambios argentinos aquí fueron, o sea, el cambio, porque el otro lo saca el Tolo Gallego cuando faltan 5 minutos e ingresa Miguel Ángel Oviedo, el Cata Oviedo, y sale el Tolo Gallego, que creo que había jugado todos los minutos del Mundial el Tolo. Entonces sí, el cambio de Bertoni era para oxigenar. Bertoni era un extremo que se estaba a punto de ir al Sevilla, pero coloca un extremo más puro, como era el loco Houseman, como decía antes diría el abogado Bonafón, uno de esos viejos wines que tenía la gambeta dibujada. ¿cuál era no sé si la opinión pública, ¿verdad? Porque todos conocemos cómo llega Bilardo al 86. Uh -huh. Y viéndolo desde la distancia a la que yo lo puedo ver, sin ser argentino, sin haber vivido la época, me da la sensación de que Menotti siempre fue un poco más intocable. Y Argentina no llegaba, digamos, a esta altura del Mundial, inclusive con esta victoria 6-0, como para que no haya murmullo en la tribuna. Bueno, el hecho de no haber pasado por ninguna fase de clasificación le dio a Argentina la posibilidad de prepararse y se consiguió que Argentina en lo previo al Mundial enfrentase a muchos equipos, que hiciera giras, que estuviera muy activo el equipo. Y en eso Menotti más o menos fue encontrando el equipo. Le apareció un pequeño problema llamado Diego Armando Maradona, que excluye de la selección supuestamente por presión del gobierno militar. El presidente del comité organizador era el almirante Lacoste,
y supuestamente decían que Lacoste era socio de River y le pide a Menotti que lo incluya a Norberto Alonso. Argentina en aquel entonces tenía varios futbolistas que utilizaban el emblemático número 10. Era una época muy rica técnicamente. Estábamos en el punto más alto de la carrera de Bocini, en el punto quizá más alto de la carrera de Alonso, en el punto más alto de la carrera de otros jugadores que tenían ese número, y en el ascenso de Maradona. Pero Menotti, por ejemplo, utiliza en el primer partido a José Daniel Valencia, el jujeño Valencia, en esa posición. Alonso entra de cambio y aporta mucho en el partido contra Hungría, pero después se lesiona en el partido contra Francia. Sufre un desgarro en el bíceps femoral y Alonso desaparece del equipo. Entonces, allí es donde recuesta un poquito más hacia atrás a Kempes y empieza a jugar Menotti con dos extremos marcados, que eran Bertoni y Oscar Ortiz, que había iniciado su carrera en San Lorenzo de Almagro y en aquel entonces jugaba en River. Y Te en el pregunto, centro jugaba del ataque, jugaba Leopoldo Luque. te pregunto por otro nombre y me da la impresión, trasladándolo a la época, que era como un Messi en ese momento. Porque cuando tú en Europa, sobre todo en Inglaterra, hablas de Argentina, el nombre de Osvaldo Ardiles está acá arriba. Uh -huh. Está a la altura de los grandes nombres de la historia de la selección argentina. Pero yo siento que en Argentina nunca estuvo a esa altura. Uh -huh. ¿Por qué? ¿Cómo era Ardiles? ¿Qué representaba en el campo? ¿Y por qué Ardiles tiene, así como Messi, entre comillas, me parece, mucho más este reconocimiento afuera que adentro? Creo que pues, por ahí mi ejemplo es un poquito atrasado porque Messi después de la Copa América tiene el reconocimiento adentro. Pero Claro. me parece que Ardiles como que sufrió un poco esa misma experiencia. No, quizá lo de Ardiles es un poco, no sé, como lo de Di María más que como lo de Messi. Ardiles, bueno, surge de Córdoba, es cordobés, surgió en el Instituto de Córdoba y llega a Huracán. Entonces, el hecho de no jugar en un grande, llámese Boca o River, porque bueno, para el público argentino grande es eso, hace que Ardiles, bueno, pase un poco debajo del radar. Gana un título con... No, ni siquiera sale campeón, creo yo, con Huracán. No estaba en Huracán cuando Huracán sale campeón con Menotti. Y bueno, era una de las apuestas de Menotti. Ardiles llega al Mundial del 78 a punto de cumplir 26 años y a punto de ser transferido al Tottenham, que marcó la avanzada de los jugadores argentinos en la Premier. Él y Julio Ricardo Villa, que jugaba en Racing, pasaron juntos al Tottenham después del Mundial. Villa más o menos ocupa, Villa también era otro 10, pero otras características, más corpulento. Ardiles jugaba de interior derecho. Ardiles era una especie de Andrés Iniesta, se me permite la comparación en cuanto a las características del juego. Un mediocampista de equilibrio, pero con mucha habilidad, con mucha visión de juego, con mucha inteligencia, con mucho despliegue, quizá un poco frágil físicamente. Y jugaba sobre la derecha. En el centro del mediocampo había un medio de contención tipo Casemiro, que era Américo Rubén Gallego, el Tolo Gallego, y medio en la izquierda jugaba Kempes. En ese particular 4-3-3 típico de Menotti. Pero Menotti, Kempes era goleador, o sea, no era el interior izquierdo per se. El equipo tenía equilibrio, a veces bajaba un poquito más Ortiz para compensar el medio campo, a veces se quedaba bien abierto como extremo, en fin, tenía variantes Menotti y tenía una defensa que no tenía tanta altura. Luis Galván y Pasarela no eran centrales tan altos y tenía así dos laterales muy técnicos. Jorge Mario Holguín por la derecha y Alberto Tarantini por la izquierda. Y esto nos lleva a la final, donde el equipo que habíamos planteado que llegaba como favorito al Mundial, la Holanda de Cruyff sin Cruyff, Uh -huh. eh, se Pero enfrentaba a Argentina. Con Neskens, con Kroll, con los mellizos Van de Kerkhoff que jugaban, si no me equivoco, en el Feyenoord, con Johnny Rep, con Rensenbrink. Era un buen equipo. El arquero era el mismo del 74, Youngblood. Eh, y bueno, era un equipo que incluso había, que tenía Happel, perdón, a Ernest Happel, un austríaco como entrenador.
Eh, y bueno, otra vez Holanda, Países Bajos se posicionan en una final de Copa del Mundo y otra vez pierden la prórroga. Yo no sé si la coincidencia, el gol de Iniesta y el gol de Bertoni caen en el mismo minuto, 115, creo que sí. 116 es Iniesta. Bueno, este cae en el 115. Sí, no había perdido en la prórroga en Alemania, había perdido, ya se había ido al descanso perdiendo en Alemania el Mundial Ujú, anterior. Breiner al 25 y Müller al 43 le había dado la vuelta, eso había sido en la final anterior. Pero este es un equipo, Vizca, que había mucho ruido por el otro lado del cuadro, ¿verdad? ujú, Por el favoritismo argentino, por cómo venía Argentina, por las gestas épicas, donde incluimos el día de Perú, y como ujú. que Holanda había cumplido con la lógica. ¿Cuán silencioso había sido el camino de Holanda a la final o cuán poco sorpresivo había sido que Holanda se posicione esa noche en el Monumental de Núñez? Y el grupo de Holanda era fuerte para la segunda fase. En la primera, incluso Holanda pasa medio de puntillas porque pierde un partido, pero lo pierde según también lo juega sabedor del resultado de Irán, porque esta es otra de las especulaciones de las cuales no se habla mucho. Escocia, que ya no tenía opciones, salvo golear a Holanda, gana en la última jornada. Escocia pierde en la primera fecha 3-1 contra Perú. Después, en la segunda jornada, no le puede ganar a Irán, con el cual empata 0-0. Irán que había perdido en la primera fecha 3-0 contra eh, Holanda. Holanda. De hecho, Perú arranca perdiendo contra Escocia. Escocia que después tiene un problema, que es creo que el positivo de Willie Johnston. Ese Ya es creo que uno de no. los primeros positivos en la historia de los mundiales, si no me equivoco. Sí, correcto. Entonces ya Johnston no aparece en el segundo partido. Eh, entonces, Holanda y Perú empatan 0-0 en Mendoza. Esto es el 7 de junio, o sea, un miércoles por la tarde. Y en la última jornada, el 11, lo que te decía, Perú golea a Irán 4-1 con triplete hat-trick del Nene Cubillas, dos de ellos de penal. Y eso, Holanda calcula y dice, ¿dónde me conviene ir? Y Holanda prefiere ir con los europeos antes que ir con Argentina y con Brasil, que si no me equivoco le habían Entonces, tocado en la esa es segunda la, fase de grupos del 74. esa es la polémica, ¿no? No la polémica, esa es la especulación de la que tú dices no se habla tanto. De que Claro. Holanda, con el resultado opuesto y el otro grupo definido, pudo decidir su resultado para ver dónde le convenía ir. Aparte, exacto, era sobre el final de la fase de grupos, porque ese mismo 11 también se define eh, el grupo 1 y 2 se define el 10 de junio y el grupo 3 y 4 se definen el 11. El 11 se define, primero, se define que Austria y que Brasil van a jugar entonces, encima de todo, Brasil también pasa como segundo de grupo, por misma diferencia de gol, pero por menor cantidad de goles. Y Austria va a Buenos Aires y Córdoba, entonces ahí empiezan las especulaciones. ¿Dónde me gustaría ir? No está a la par del escándalo de Alemania contra Austria en el 82, pero la gente Ya vamos a marcaba un llegar poquito su camino, al sí. 82. Sí. Ya vamos a llegar al 82 y todo esto que estamos Entonces, hablando pasaba en una época donde no existían los unificados. Si no me equivoco, exactamente. los unificados son... Es más, creo que ya para el 86 ya había Sí, unificados. Yo creo que lo de sí, señor. Austria y Alemania es lo que detona la necesidad de que haya unificados. Aquí mucho no se habló del tema porque, bueno, fueron cosas que fueron pasando. Porque Había fíjate, si demasiado ruido tal, en el otro grupo. Había tal demasiado ruido en el hubiese, otro no, lado. bueno, pero tal hubiese sido el caso de Argentina y Brasil, es que eso se hubiese debido modificar para 1982 y eso no se dio así, si la memoria no me falla. Entonces, se dieron este tipo de situaciones y Holanda cae el grupo con Italia y con Alemania. Y primer partido le mete 5 goles a Austria, en el segundo empata en la reedición de la final del 74 2-2 con Alemania, y en el tercero le gana, prácticamente por el lugar en la final, le gana
2-1 a Italia. Yo creo que ese es el partido ya, te diría que donde se sella todo con un gol de Arijan, ese partido que se jugó en el estadio de River Plate también. Es que los dos llegaron a la final un poco en la última pelota. Ujú. No eran unas semifinales, Pero tenían la pinta. pero tenían la pinta. O sea, llegaron a esto. Yo creo que en esa época no se hablaba, y me dirás tú, de el desgaste del partido anterior, la paliza que se vienen pegando, pero los dos venían de pegarse una paliza, más allá de que los resultados parecen todo lo contrario. Eh, ¿Cómo fue la previa de la final? ¿En qué contexto se jugaba esa final ante un equipo que venía ante un favorito que venía de perder la final previa? Bueno, la verdad, ahí es donde yo lo único que recuerdo es el exitismo y la tensión de aquel domingo 25 de junio. Ahí sí ya había empezado el invierno, un domingo gris, si lo recuerdo, sin sol. Y bueno, creo que de la final me parece que uno puede pasar marcando cosas en la ventaja argentina con el gol de Kempes. Un abrazo para Marito. Y, y creo también que Holanda resistió el partido y lo peleó muy bien. Hace un cambio Happel y coloca un jugador de altura como era Naninga, que es el que participa en la jugada del empate, que llega en el minuto 78. Entonces, era un jugador en el cual, te decía, Menotti intuía que como sus centrales no eran muy altos, eran más bien técnicos, Luis Galván también de Talleres de Córdoba y Pasarela de River en aquel entonces, que bueno, ¿qué pasa si nos meten un jugador alto? Y ese jugador alto es Naninga. Entonces, Holanda empezó a meter centros y en uno de esos centros apareció la cabeza de Naninga. Se decía que Menotti, había solamente 2 cambios, no había cambio para la prórroga. Quería colocar, si esto se daba, Menotti ya sabía de la movida de Happel y quería colocar un central un poco más alto, Daniel Pedro Killer, para defender ese tipo de situaciones. Pero Argentina, yo creo que ya había hecho las variantes que Menotti tenía que hacer, no tenía más cambios. Menotti, o sea, en el 55 lo saca Ardiles agotado y estaba medio lesionado. En el 66, perdón, lo saca Ardiles, que ingresa un jugador con un poquito más de equilibrio, como Marla Rosa, y después lo saca a Ortiz y lo coloca a Houseman. Esto llega para tener un poco más de pierna. Esto llega antes incluso del gol, cuando el partido estaba 1-0. O sea, él apuesta por el cambio de Houseman por Ortiz, que también estaba cansado, pero para tratar de seguir atacando. Le empatan el partido y vamos a la prórroga. Antes de todo había habido un problema porque había un jugador de Holanda, creo que era René van de Kerkhoff, que se había presentado con algo que parecía un yeso en la mano. Entonces se demora el inicio del partido. Dicen que lo hacen los argentinos para ponerle un poco más de presión a Holanda. El tema no se le cambia en el vendaje, creo que tenía una fractura, le cambian el vendaje y el partido comienza con un poco de retraso. El árbitro era italiano, Gonella, como también mucha gente en Argentina después especulando con las cábalas, sucedió en la final de Brasil 2014 con Rizzoli. Lo que yo no imagino, a ver, es difícil que yo me pueda trasladar al momento y por eso te lo pregunto a ti, ¿verdad? A veces me da la sensación de que jugar una final de local es más presión que ventaja, pero todo eso depende de eh, la diferencia mínima que existe entre el triunfalismo y el positivismo, porque no es lo mismo ser positivo de cara al partido que un ambiente eufórico de cara al partido. Y si se retrasa el inicio, pues la sensación de ansiedad debe crecer. Eh, te pido más desde lo emotivo. eh, ¿Cómo vivía el argentino esas horas previas y Uh -huh. esa demora antes de iniciar el partido? Bueno, yo estaba con mi familia, o sea, mi padre siempre fue una persona como muy calma y bastante poco apasionado, muy futbolero, pero recién al final de su vida yo lo vi como nervioso y me llama, a veces me pongo a ver a Newell's y me pongo nervioso y prefiero apagarlo o cambio de canal. Y después cada 10 minutos veo cómo está el resultado. Y yo no noté nada, Jaime, ¿qué te puedo decir? La verdad, yo era chico,
pero nadie, o sea, la ansiedad estaba, pero no sé, yo creo que se dice que Menotti mandó la protesta para poner más nerviosos a los holandeses que otra cosa. Yo creo que Holanda jugó el partido bien y de hecho tiene, después del gol de Naninga, tiene una pelota en el palo y tiene una salvada de Filiol, que Filiol atajó muy bien en la final, de hecho fue el mejor arquero del Mundial y fue uno de los factores para que Argentina ganara la Copa del Mundo, el Pato Filiol. Y la verdad es que Holanda estuvo cerca de ganar, es más, termina mejor el partido. Pero después empieza la prórroga, Argentina saca un nuevo aire y allí aparece otra vez el gol de Kempes sobre el cierre del primer tiempo suplementario, donde ya no se permitían más cambios. Argentina estaba bastante desgastada allí y bueno, 10 minutos ya dentro del segundo tiempo suplementario aparece el gol de Bertoni. Ya después de ese, en el cambio de lado, se ve que Holanda pierde un poco la compostura y va muy, muy fuertemente al frente. Entonces ya recuerdo que la jugada del gol le queda un equipo muy partido a Holanda. Entonces lo aprovecha Argentina y con espacios arma pacientemente una jugada entre Kempes y Bertoni que termina rematando Bertoni. Pizca, 74 no me acuerdo del contexto, pero si tú te pones a ver el gol de Kempes y el gol de Iniesta, ambos tienen a una Holanda, me imagino que por su esencia futbolística, de decir vamos para adelante. Porque parten de un contragolpe. El gol de Iniesta, que lo tengo más claro y tú me recordarás mejor el de Kempe, pero el gol de Iniesta es una jugada que recupera Sergio Ramos en el área de España, donde arranca la jugada. Porque Holanda, a pesar de estar con 10 hombres, se le había tirado encima a España en aquel momento. Y un poco pasa lo mismo en esta final que se juega ¿cuántos años antes? 30, 32. 32 años antes, sí. Básicamente sí. Yo creo que la final ya en el suplementario empieza un partido algo más parejo, donde yo recuerdo, sí recuerdo, y después lo leí en un libro de Menotti, a un Menotti muy enojado, porque creo que él entendió que al equipo le faltó personalidad en el tramo final y estuvo muy cerca de perderlo. Entonces creo que él les pide un poco eso, con postura dentro de la cancha. Salvo Italia, te diría, era muy difícil ver en estos equipos un fútbol especulativo. Y creo que ninguno de los dos especuló en la final. Eso es lo que me queda del recuerdo, que los dos trataron de ir al frente con sus armas y de hecho, bueno, ninguno medía un poco sus consecuencias. Y también se jugaba un poco a la vieja usanza, campo que no estaba bien, estaba como un poco blando, con bastante barro. Se habían jugado muchos partidos en River en aquel mundial. Y bueno, creo que eso es un poco lo que queda, ¿no? La prórroga es un golpe por golpe, lo que decías Creo que incluso te diría más. Me parece que en 2010 Holanda especula un poco más, porque cuida un poco más, que si no me equivoco estaba con un nombre menos ya. ¿Sabes qué? Una cosa que acabo de encontrar, y te la pongo ahí. Ernest Happel Ujú, había sido entrenador de Holanda, o de los Países Bajos, y del Brujas al mismo tiempo. ujú. Había sido entrenador de los Países Bajos Subcampeón, y sí. del Brujas, y pierde la final de Champions con el Brujas contra Liverpool, y al mes siguiente pierde la final del Mundial con la selección holandesa. Ernest Happel Ujú. jugó 3 finales de Champions, ganó una, la del Feyenoord, esa es la que la lleva a ser considerado entrenador de la selección holandesa, y después pierde su segunda final con el Brujas, un mes antes de perder la final del Mundial, y bueno, un par de años después pierde la segunda final de Champions con el Hamburgo en el 83, si no me equivoco, es contra el... Hamburgo gana 83 contra la Juve. Perdón, la gana 83. Claro, Hamburgo la pierde en el 80 contra el Nottingham Forest. Claro. Hamburgo la pierde en el 80. Pero bueno, Ernest Happel, ¿quién sería Ernest Happel de esta época? Para poner en contexto, en esta época, ¿quién sería un poco Menotti en esta época y quién sería Ernest Happel en esta época? Eh, Y yo creo que Menotti era, bueno, de hecho Menotti fue una de las referencias de Guardiola, esto lo dice Pep, o sea, Pep cuando va a Argentina, supuestamente a esa conversación
o ese encuentro con Bielsa, también lo ve en Buenos Aires a Menotti. Menotti después de su paso, o sea, Menotti va a seguir en los 4 años posteriores, ganar el Mundial le da ese crédito, y sigue hasta el Mundial de España. Y de hecho Grondona dice, voy a hacer todo lo posible para que Menotti se quede, aunque va a la negociación sabiendo que él quiere que sea el técnico Bilardo. Y, y dice, no nos pusimos de acuerdo. Y Menotti ya tenía una oferta para ir a dirigir al Barcelona, y Menotti se va. Y si no me equivoco, él y Maradona, no recuerdo si es exactamente al mismo momento, pero Menotti termina dirigiendo al Barça y su estilo cuaja con la idea que había ya impuesto. Todavía no había debutado Cruyff en los banquillos, pero sí como jugador, Rinus Michels en aquellos años. Yo creo que Happel era un entrenador, me parece, un poco más... Gus me da la Hiddink. sensación, sí, yo creo que a mí me da un poco más esa sensación. Se lo tendríamos que preguntar a Rongen, por ejemplo, pero me da la sensación que era un 4-3-3, porque jugaba un 4-3-3 muy ofensivo, pero no sé si era tan naranja mecánica. A ver, era, digamos, No tenía el mejor Cruyff, por ejemplo, obviamente, ¿no? sí, lo que creo yo en este sentido, Vizca, es que eh, Happel, siendo un austriaco, pudo en aquella época adoptar mucho de Holanda y de Alemania. Es más, su carrera como entrenador con Austria es mucho después de sus éxitos con los equipos holandeses, la selección holandesa y los equipos alemanes. Y ojo, pasa por el Sevilla también. O sea, Hoppel era un austriaco de nacionalidad, pero futbolísticamente era muy de mundo, era muy mezclado. No sé Correcto. si con un Carleto, con un Hiddink. Yo creo que, a ver, creo que Ancelotti tiene mucho de Hiddink siendo mucho más exitoso que Hiddink, claramente. Probablemente, probablemente, Pero probablemente. creo que es un poco esa escuela. Y yo creo que Happel por ahí fue un poco más de esa escuela y Menotti alguien mucho más meticuloso en ese sentido. Sí, no sé si tan meticuloso, era un lírico. Menotti tenía el encanto de la palabra y de la presencia y del liderazgo a partir de eso, ¿no? ¿Está mal si Eh, digo uno de los pocos líricos campeones del mundo? y probablemente no, porque Tele Santana era muy parecido a ese estilo y no fue campeón del mundo. Eh, no sé si era tan lírico Arrigo Sacchi, pero sí marcó una escuela, ¿no? Michels era, creo que el lirismo por excelencia. Y creo que Zagallo era un entrenador bastante lírico, ¿no? O Rigo sea, Sacchi no ganó el mundial tampoco. Perdió. por eso es Sí, campeón del mundo, es subcampeón del mundo. sí, porque si tú ves los Entonces, nombres y vamos digamos, de la época o de ese momento, Zagallo, Sean, que ujú, no era lírico, ujú. eh, el de Italia del 82, se me escapa el nombre, pero tampoco, Garzón tampoco era lírico, era tampoco era catenacho lírico. puro. Ujú. Beckenbauer no era lírico. Bilardo, Beckenbauer Jaquet tampoco y era, Parreira. y Jaquet tampoco era lírico. No, eran prácticos. Entonces, por ahí, fíjate, por ahí podemos poner ese título de Menotti, el único lírico campeón del mundo. Puede serlo, puede serlo. Y fíjate que, bueno, mucha gente le ningunea el hecho por el contexto político, por las polémicas de las cuales ya hemos hablado, pero me parece que era un equipo que él logró trabajar muy bien y que tenía mucha personalidad y tenía muchos jugadores de mucha personalidad. Entonces, ese es un poco. Hablar de fútbol para mucha gente bajo el contexto político que mencionamos antes resulta complicado, ¿no? Pero yo creo que también pasa un poco para Argentina lo que ocurre 8 años después con Maradona. Aunque bueno, creo que el ser argentino es complicado y, y bueno, fíjate que como ese equipo con Bilardo, el entrenador probablemente más resistido de una selección argentina que yo recuerde, y es campeón del mundo, después todo el mundo se da vuelta y después también queda, un poco injustamente con esos muchachos campeones del mundo, queda la idea de que el Mundial lo ganó Maradona solo.